comencemos para ya no estar dando mucho alargue. Vamos acá. Muy bien, lecturas sugeridas. Esto tenía que haber sido acá. ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? Sí, sí, ¿Aló? profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Buenas profesor. tardes, chicos. Hoy día nos toca exclusivamente lecturas sugeridas, para que tengamos en cuenta. Ese es el tema que usualmente nos viene en el examen de la CEP. Nos vienen los contenidos de esta quinta semana, las lecturas sugeridas, chicos, y vamos a comenzar con la famosa obra Ollantay, o titulado Apu Ollantay. Hay que tener en la mano, chicos, siempre nuestros apuntes, porque va a haber datos muy interesantes, que no está dentro de la diapositiva, sino está, bueno, que yo les voy a mencionar. Primero vamos a ver a la época prehispánica. Cuando decimos, chicos, época prehispánica, la literatura inca exclusivamente, pre-inca también, se desarrolló hace 10.000 años hasta 1532 de nuestra era. Pregunta rapidito, chicos, un favor, lo pueden escribir en el chat interno o ustedes pueden contestar utilizando su audio, porque esto sí tiene que ser intercambio de conocimientos puros ya, muchachos. Directamente, cuando decimos época prehispánica, cuando yo te digo de hace 10.000 años antes de nuestra era hasta 1532 de nuestra era, ¿por qué se limita hasta el año de 1532, chicos? ¿Quién lo sabe? ¿Por qué ahí muere la literatura prehispánica? A ver, muchachos. Pueden Por la llegada de escribirlo los en... españoles, fue teacher. Ahí donde llegan los españoles, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Con la Maestro, llegada por de la los llegada de españoles. los españoles. Estamos. Eso es En todo caso, prehispánica. en ese Antes del mismo... español, profesor. Antes del español, quiero decir eso. Muy bien, por eso. Se llama prehispánica antes, o antes de la llegada o antes de los españoles. La pregunta siguiente, chicos, porque vamos a avanzar, esto ya son conocimientos puros que ustedes ya tienen que dominar. Vamos al siguiente punto. ¿Quiénes o cómo se llamaron estos invasores? Fueron tres. Francisco Francisco Pizarro. Pizarro, Diego de Diego de Almagro y Hernando Almagro de y el Duque. Muy bien. Eso ya de conocimiento propio. Y en esa época, chicos, cuando llegaron estos individuos, ¿quién estaba gobernando? ¿Quién era el Inca emperador? Huayna, Huayna Cápac. Huayna Cápac, que estaba vivo cuando llegó Francisco Pizarro, Diego de Almagro. ¿Están seguros? Atahualpa, teacher. Atahualpa. Que Atahualpa. estaba en guerra con Huáscar. Con Huáscar. Ah, no, la pregunta, chicos, la pregunta es así de simple. En ese periodo, ¿quién estuvo gobernando? Así de simple. Huáscar, profesor. ¿Están seguros? Atahualpa. Zabaleta. A ver, caseros. Atahualpa, profesor. Acá solamente la señorita que hasta por desconocimiento de una de sus compañeras dijo ninguno. Chicos, en ese periodo, en ese momento que llegaron estos individuos, no hubo, captame acá, no hubo, ojo, ningún inca emperador. Estaban en lucha la Segunda Guerra Civil Inca entre Huáscar y el famoso Atahualpa. Ustedes lo conocen de forma pues muy extraña, lo llaman Atahualpa. Ah, miren, no se olviden, ¿eh? En todo caso, profesor, en ese periodo no hubo inca emperador, pero sabemos que en ese periodo desaparece nuestra literatura. ¿Por qué se dice que es anónimo, chicos? La literatura inca, esta obra Apu Ollantay, o señor Ollantay, fue anónimo porque pasó de una generación a otra y de varias personas que lo transmitieron de forma oral, siendo así que llegaron a todos los confines del territorio del Tahuantinsuyo. Y todo el mundo, cuando escuchaba esta historia de Ollantay, se sentía feliz y glorioso, puesto que ellos pues querían ser como Ollantay, querían romper las ataduras que ese
gobierno, ese gobierno los comenzó a poner. Género dramático, eso todo el mundo lo sabe. Dramático. Especie, drama. No te olvides cuando se dice drama porque tiene partes alegres, partes tristes, pero al final es un final satisfactorio donde todo el mundo gana. Estructura, 3 actos, 27 escenas. Eso es lo más básico. Tema central, acá nos vamos a poner tema central. Ollantay se subleva ante rey Pachacútec por el amor de su hija, Cusicouyo. Hay que tener eso en cuenta. Muy bien. Recuerden, chicos, que en este periodo donde se desarrolla esta obra, hubieron dos gobernantes que el señor Ollantay vivió. Uno de ellos es Pachacútec y el otro, ¿quién es? Yupanqui. Muy bien. Tupac Yupanqui. Una consulta a todos. En todo caso, antes de Pachacútec, ¿quién era el Inca emperador? Porque según la obra Ollantay, hay la referencia, y Pachacútec dio toda la estructura social, política, económica, literaria, etcétera, al imperio del Tahuantinsuyo. En todo caso, ¿quién era el Inca emperador antes de Pachacútec? Ojo, cuidado que me vayan a leyendas, ¿ah? Mira, A ver, chicos, no vamos a leyendas. Algunos me podrían decir hasta Manco Cápac. Atahualpa, por Dios, y Atahualpa me parece su bisnieto. o Huiracocha, profesor. A ver. A ver, chicos, ¿cuál es? Por ahí alguien contestó regularmente, pero no lleva exactamente ese nombre. En todo caso, chicos, a seguir investigando. La siguiente clase que vamos a entrar, vamos a ver ese punto, porque nos toca literatura peruana. Vamos acá. Sigamos. ¿Qué más nos tiene que decir? No se confundan. Para todos, a ver, para los nuevos y los antiguos. El nombre Atabalipa, el nombre que todo gobierno, así decirlo, ese nombre le pertenece al último, a uno de los hermanos, pues al último hermano, así decirlo, príncipe inca. Recuerden que Huáscar era uno y su hermano era Atabalipa. Pero a ti en el colegio te han enseñado que hasta hace, tal vez decirlo, hasta el 2017, te han enseñado que se llamaba Atahualpa. Pero ese es un término que nunca se utilizó en el imperio del Tahuantinsuyo. A Atahualpa le pusieron el nombre los españoles Atabalipa para burlarse de él, para mofarse de su poder. Y erróneamente hasta el año 2017 hemos seguido viviendo ese fenómeno. Y recuerden que no me confundas. Atabalipa o Atahualpa nació pues después, todavía ya decirlo así, después de bueno. Vamos acá, temas secundarios. El tema secundario, chicos, viene a ser exclusivamente la amistad, uno de hechos, otro, la venganza, otro, ojo, la traición. Todo eso se entremezcla. Tenemos un tema secundario que te puse, uno de los varios, que viene a ser la marcha de nuestro amigo Ollantay hacia el Cusco con su ejército para intentar, ojo, rescatar a Cusicouyo. Sigamos. Personajes principales. Esto sí está en discusión. Esto sí, cuando te digo en discusión, a veces algunos optan uno o a veces optan lo que estás viendo ahorita en imagen. Estamos hablando de Ollantay, Cusicouyo, Imazumaj y Pachacútec. Algunos lo asumen así. Otros te ponen como personaje principal a Ollantay y Cusicouyo. Solamente estos dos personajes. Quiero que me tomes en cuenta estas dos formas de ver.
Profesor, en todo caso, ¿cuál optaría? Yo te digo y te menciono, opta lo que estás viendo ahorita, como personajes principales, Ollantay, Kuchikouyo, Rimazuma y Pachacútec. Porque ellos, en toda la historia, hasta el final, están presentes. Personajes secundarios, su hijo de Pachacútec, Tupac Incachi, o Tupac Yupanqui, como muchos lo conocen. El sumo sacerdote, Wilcauma. Su gran amigo de Ollantay, Piquichaqui. El general que traiciona a Ollantay, Orjo Guaranja. Miren, es el general que lo traicionó. Y luego tenemos la que era pues totalmente estricta, la dueña de todas las vírgenes del sol. Y estamos hablando de Mamajaja. Rumiñahui, general que quería tener también el mismo amor, ojo, el mismo amor o que le brindara el mismo amor Pachacútec hacia él como general. Por eso fue la mano derecha de Pachacútec, luego de que Ollantay se dividiese. Y por último tenemos a la famosa Pitusaya, nodriza de Mazuma y amiga de Kuchikouyo, la cual les ayuda a que la mamá e hijas se reencuentren y puedan pues conocerse mejor. Mensaje. Acá podemos encontrar varios mensajes. El mensaje más importante, podría decirse así, es siempre, así es el mensaje, pelear o luchar por algo que uno quiere, derrumbando las barreras que tú encuentras. En este momento yo te daría el buen consejo, que ahora vas a dar tu examen, estás postulando para un cupo, tienes que hacer lo mismo que hizo Ollantay, luchar hasta el final. Si hay una barrera, te la bajas y sigues luchando para lograr tus objetivos. Sigamos. Autoría. Acá sí vamos a ver las autorías. Muchos expertos chicos mencionan que la obra Ollantay, ojo, fue difundida solamente por los amautas, en los yachaiguasis, solamente por los amautas. Los amautas eran aquellos llamados científicos o maestros de esa época que conocían todo tipo de ciencia. Pero otros mencionan que no solamente fueron los amautas en ese momento, sino fueron también los yarabicus, decirlo así, maestros de baja categoría, de menor conocimiento, que distribuían las costumbres, tradiciones, pero por medio de cantos. Es lo que algunos autores mencionan. Pero eso estamos hablando de forma oral, chicos. Conmigo oral no fue escrito. Ya a posteriori, cuando vino la invasión en sí, por primera vez en el siglo XVIII aparece este sacerdote cusqueño llamado Antonio Valdés, que miró la grandeza de los incas, vio los monumentos que los españoles en ese momento seguían destruyendo. Eran una arquitectura tan fina que este sacerdote, antes que se pierdan estas historias, comenzó a escribirlas. Ojo, comenzó a escribirlas, pero en su lengua materna. Por primera vez la obra Ollantay se escribe en 2 a 3 secuelas, y lo hizo, no te olvides, Antonio Valdés, el primero. Pasó un tiempo, más tarde, hipnotizado, así decirlo, hipnotizado por la grandeza del Tahuantinsuyo, este señor suizo, John Jacob von Studich, como él no sabía castellano, lo escribe en el idioma natal de la colonia, el quechua, y al mismo tiempo lo escribe en su propio idioma, que él, pues, siendo suizo, no dominaba pues su idioma, sino el idioma que él aprendió, su idioma materno, que era el alemán, y lo publicó en el año de 1857. Y a este señor, Johann Jacob von Studich, se le considera
el padre de la obra Ollantay. Anota, padre de la obra Ollantay. Siendo que Johann comenzó a unir todos los fragmentos de la obra Ollantay hasta tenerlo terminado. ¿Qué significa? Tenerlo ya concluido con la historia o con la actualidad que nosotros conocemos. Al año siguiente, ya pues viendo a este gran maestro peruano, Sebastián Barranca, dijo, no, nosotros no tenemos esta gran obra en hispano, en castellano, y para que no se pierda, él comenzó pues a traducir del quechua al español toda la obra Ollantay, del quechua al español, siendo así que en el año de 1858, por primera vez se publica la obra Ollantay en español. Recuerden que en la colonia, chicos, aparece, estamos hablando del quechua. A ver si consultos, porque esto sí es muy controversial hasta el día de hoy. Porque algunos dicen que el quechua, pues, no era de los incas, sino el cogolla. Los cusqueños, pues, manejan el cogolla. Ellos lo mencionan de esa manera. La pregunta es, el inca, en esa época, el inca, ¿qué idioma habló todo el imperio del Tahuantinsuyo? Primero el imperio del Tahuantinsuyo. ¿Qué idioma habló todo el imperio del Tahuantinsuyo? ¿Qué idioma se habló en el imperio suyo? A ver, chicos, ¿qué idioma se habló en el imperio del Tahuantinsuyo? El Puquina, profesor. Puquina, profesor. Muy bien, el Runasimi. El Runasimi lo habló todo el imperio del Tahuantinsuyo. Muy bien. Una Cuando simi decimos es todo muy el distinto imperio, a decir a quechua, profesor. de recontra. Desgraciadamente, los que han escrito, por eso recién, a medida que vamos, ojo, nos van devolviendo los libros, los chilenos, después de la invasión, ya sabemos datos muy importantes de la historia. Un ejemplo de ello, que Atahualpa, pues no era Atahualpa, sino era Tabalipa. Otro ejemplo de ello, que en el imperio del Tahuantinsuyo no se habló el quechua, se habló el runasimi. Y el quechua nace, esta vertiente nace cuando comenzamos a volvernos colonia. Ojo, nos imponen el castellano y estaban matando al decirlo así, el runasimi, y para que no muera, la gente que intentó dominar el runasimi oficial, ojo, intentó guardar hasta el runasimi vulgar, comenzó a entremezclarlo con el idioma invasor. Detalle importante. Pero también dentro del grupo del Tahuantinsuyo, dentro de toda esta amalgama de este grupo importante, la clase dominante, ¿qué dialecto habló? Cuando decimos dialecto solamente es con un grupo específico. A ver, chicos. Ya lo han dicho hace ratito. La puquina. Claro, el puquina. Mira, el puquina, chicos, todo lo que venía a ser la parte dominante, lo dominaba, lo manejaba. Y hasta, ejemplo, de este pueblito salía pues su representante, su jefe. A él nada más le enseñaban a hablar el puquina, a él nada más, a otra persona no. Y si esta persona enseñaba a su alrededor, decirlo así, a otras personas, lo mataba, porque eso era la norma. Solamente la cabeza, las cabezas. Sigamos. En todo caso, profesor, ya tenemos tres autorías. Antonio Valdés, siglo XVIII, Johann Jacob von Studich, 1857, Sebastián Barranca, 1858. Y se le considera el padre de la obra Ollantay a Johann Jacob von, porque él unió todas las partes. No se olvide.
Detalle importante. Sigamos. Tesis. Vamos a ver las tesis. Tesis Inca. La tesis Inca, chicos, muchos los sostuvieron con el fin, ejemplo, José Sebastián Barranca, Gavino, Vicente Fidel, entre otros, sostuvieron la tesis Inca. ¿Cuál era la tesis Inca referente a la obra Ollantay? Mencionan, ojo, se menciona que Ollantay, este personaje, fue un esclavo vestido, así de niño lo vistieron a un niñito esclavo y le hicieron pasar como un miembro más del imperio del Tahuantinsuyo. Y así que este niño comienza pues sus travesías, conociendo hacia Pachacútec, siendo su protegido, etc. Vamos ahora a la tesis hispana, que estuvo pues apoyado por Ricardo Palma, Bartolomé, Arturo, Marcelino, y ellos mencionan, mira, ellos mencionan específicamente que Ollantay no existió por el simple hecho de que cuando se dio la invasión del imperio del Tahuantinsuyo, se estaba destruyendo la literatura, la religión, el idioma, la cultura, la tecnología, etcétera. Muchos de los pobladores, muchos de los guerreros, etcétera, para que no se pierda la grandiosidad de su historia, comenzaron a crear esta historia pasando de generación a otra. Mientras tanto, nuestra tesis hispano-inca, mezcolanza de ambos, defendida por José de Ribagüero, Osmar y Ricardo Rojas, de Argentina, ellos se basan exclusivamente en lo que dijo Antonio Valdés, porque Antonio Valdés vivió en ese momento. Recuerden cuándo nos invadieron los españoles, ustedes deben saber en qué siglo y en qué periodo exactamente. Y Antonio Valdés ellos se basan en las escrituras de Antonio Valdés y las crónicas de nuestro estimado amigo, estamos hablando de Gómez Suárez de Figueroa. Y en ese punto, chicos, ellos tienen la tesis hispano-inca. Mencionan que Ollantay sí existió, pero fue frutos de un amor prohibido de esa época, lo cual fue una que inspiró a todo un imperio a cambiar su estructura social. Es lo que ellos mencionan. Muy bien, en todo caso, tesis hispano-inca, Ollantay existió, pero fue hijo de esclavos que se hizo pasar como inca. Tesis hispano, Ollantay no existió, solamente fue un recurso por el cual los pobladores incas que estaban siendo eliminados querían guardar su cultura. Y la tesis hispano-inca te dice, te estoy dando ya el resumen, tesis hispano-inca te dice que Ollantay sí existió, pero fue fruto de un amor prohibido de esa época. Muy bien, les he mencionado en la parte hispano-inca un nombre muy importante. Estamos hablando del señor Gómez Suárez de Figueroa. ¿Quién es, chicos? ¿Quién es Gómez Suárez de Figueroa? ¿O cuál es el seudónimo de ese señor? Inca Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega. Muy bien, el Inca Garcilaso de la Vega. También te dije algo bien interesante que tú tienes que recordar en estos momentos. Te mencioné algo sumamente importante. Que esto fue, ojo, que cambió la estructura social inca. A ver, chicos, la estructura social inca, ¿cómo está dividido? A ver, muchachos, ¿cómo está dividido el imperio del Tahuantinsuyo socialmente hablando, o clasistamente hablando? Está dividido en dominantes, dominados, sometidos. Claro, muy bien. Dominantes, dominados, sometidos. Esto ustedes ya lo tienen que manejar, chicos. Ojo, lo tienen que manejar. En historia te han enseñado, historia te enseña, en cultura general te enseñan, en filosofía, etc. A ver, en los dominantes, ¿quiénes estaban? El emperador inca. Los nobles. Los incas.
El Inca, la familia real. nobleza y la panaca. Mira, acá, chicos, ya nos estamos olvidando mucho este aspecto. No se olviden. Estaba Inca. Y el Inca se dividía, el mismo Inca se dividía en dos aspectos, dos tipos de panacas. Eso vamos a ver en la siguiente clase. Luego de ellos venían aquellos que aconsejaban al Inca y aquellos que estudiaban la ciencia. Estamos hablando de los sumos sacerdotes y los amautas. Luego de ellos recién venían la famosa familia real, que la familia real no solamente se encontraba en el Cusco, sino en todo el imperio del Tahuantinsuyo. Tenganlo eso presente. Ya, y ahora en todo caso, ¿quiénes eran los dominados? Los El pueblo, cataríes. teacher. Los esclavos. El pueblo. Orden, ¿eh? El pueblo, Dominados. profe. Los ayus, Tatumuruna, Los peruanos, los los Vamos inchi, a ver. Los Yanacones. Nosotros hablamos Comerciantes. de sometidos, mira, hablamos de dominados, no hablamos de sometidos. Dominados. Estás hablando, comenzamos con los generales. Los generales, lógicamente, que estaban divididos general, luego, pues, ejército, chasqui, etc. Luego venía el pueblo. El pueblo dividido en sus diferentes actividades, ojo, económicas y sociales. Y por último, tenemos recién a los famosos sometidos, o como tú lo puedes llamar en simples palabras, esclavos. Ahí sí le pueden expresar a los piñas, a los llanas, a los payas y cualquier otro tipo de esclavo más que existiera en esa época. Esa división tú de memoria te lo tienes que conocer. Y por división toda se manejaba la forma o costumbre y la forma del habla. Miren, por grupo social. Los esclavos, podrían... Los esclavos, ¿directo, sí o no? Caña. Lo que muerde. Directo, sí o no. Apaguen sus audios. Ya, apaguen sus audios, chicos, un favor. No queremos escuchar lo que están haciendo en sus casas. Ejemplo, Ruth Victoria. Ya, muy bien. Sus audios, un favor, hay que tener apagados. Sigamos. A ver, chicos, directamente, me han hecho perder el hilo, porque esto sí es secuencial. Estamos hablando de este grupo de acá, de este grupo social, el cual cambiaba, chicos, el uso del idioma, de su propio idioma. Para los dominantes, el idioma y el dialecto utilizado era tanto el runasimi oficial como el puquina. Para el sometido, para el dominado, el runasimi. Y para el sometido, llamado así esclavo, ellos tenían derecho de hablar el idioma de los incas, sí o no. A ver, chicos, ¿el esclavo tenía derecho de hablar el idioma de los incas, sí o no? No. No, profesor. No, profesor, no. Claro, en este punto, chicos, mire, esto ya estoy dando la antesala para la siguiente clase, acá se van a dominar 100%. En este punto, chicos, estaban prohibidos. A ellos no se les permitía hablar el idioma del quien les ha sometido. Y ellos solamente podían aprender 2 o 3, al máximo par de palabras, para poder comunicarse con aquellos que les habían sometido. Pero de noche, como dicen las crónicas, los esclavos, entre ellos, hablaban su propio dialecto. Siendo así que hoy en día tenemos muchos dialectos en nuestro país, siendo un dialecto el quechua. Pero como mucha gente dijo, no, es el idioma que hablaron los incas, que es totalmente erróneo, lo volvieron el idioma oficial de nuestro país, y eso también yo lo miro un poco mal. Pues el idioma oficial de nuestro país serían todos los dialectos que están dentro de nuestro territorio. Ojo, eso es algo muy interesante.
Porque, miren, ¿tú crees que en la selva se habla el quechua? No se habla. Ahí hablan a la xaninca, la aymara, entre otros idiomas. Hasta el chipibo lo hablan. Ah, profesor, pero acá en el Imperio del Tahuantinsuyo solamente se manejó un solo idioma y un solo dialecto en cuestión de los incas mismos. Sigamos. Vamos a ver el contexto histórico en el cual se desarrolló nuestra dichosa obra, la obra Ollantay. Podemos ver al costadito un inca, todo maceta, todo guapo. Profesor, pero el Inca no era así en realidad, porque la estatura también era pequeña, según la Ahí historia, viene, profesor. no, es que ahí Sí, viene el error. pues, Ahí viene el error geográfico, ¿no? Ahí viene el error geográfico. Ahí, como dice, ahí viene totalmente el error que te han enseñado en la vida. El Inca nunca fue chato, no fue enano. Primer punto. Segundo punto. El Inca era más alto que un español. Tercer medía punto. 1,82 creo, teacher. Hasta más. El Inca no tenía cara Pero fea. las personas normales medían 1,62. Profesor, pero a mí me enseñaron, Ah, mira, acá vamos a todas las crónicas, chicos, donde nos mencionan las crónicas exclusivamente españolas, indígenas, mestizas, todas concuerdan con lo mismo. Y tenemos algo bien divertido, por eso a veces siempre hay que estar al tanto a la tecnología, a los comunicados, a lo que aparezca. No solamente al TikToker, porque muchos viven en el TikToker nada más. ¿Tú quieres ser TikTokers? No sé. ¿Cuál? En el año 2017, chicos, se hace el primer descubrimiento de un sacrificio inca. Estamos hablando que sacrificaron a una Virgen del Sol. Y esto fue viral porque pasó en todas las redes sociales. Algunos lo tomaron en cuenta, otros no. Esta niña de aproximadamente de 12 a 13 años aproximadamente, con un metro aproximado casi de 1,68 o 69, casi 70, 1,70 m, casi 70 por una o dos milésimas, dio vestigio a la certeza de las crónicas. Segundo, también dio vestigio a que el Inca no tenía aguileña, te lo ponen o te lo muestran, sino tenía una nariz respingada. Y son vestigios físicos que tenemos de ese sacrificio inca, Virgen del Sol, bien conservado, con qué elemento, porque han encontrado hierbas dentro de sus organismos y boca, etc. Es un gran vestigio de cómo era la raza inca. Ahora sí ya no podemos tener dudas. ¿Qué sucede? Antiguamente Entonces los incas no eran feos, profesor. No, ¿quién ha dicho? Si alguna vez vas a la selva, ahí no hay mezcolanza. Y muchos mencionan, y muchos escritores mencionan que muchos pobladores incas escaparon a la selva para no ser asesinados brutalmente como lo hicieron en los pueblos incas. Por eso ahí vienen las crónicas, chicos. Pues hay que leer, investigar, no que me dijeron. Yo te estoy mencionando obras y crónicas que tú, dale un repasito, te vas a asombrar de las cosas que realmente son. Pues a veces a nosotros, porque nos mencionan tal vez cosas pues, de autores, entre comillas, que intentan interpretar obras antiguas, estamos mal. Pero digo, todo, chicos, está a nuestro alcance. Si tienes dudas, vete a la Biblioteca Nacional del Perú, que lo repuso Ricardo Palma, eso hay que saber. Ahí vas a encontrar, nuestra historia extraordinaria. Hasta vas a encontrar la Guerra del Sur. Muchos han mencionado que hemos perdido la guerra y ahí seguimos dañados. Eso es falso. Pero todo es lectura. Pero cuando pasemos ese momento, vamos a saber. Sigamos. Ya. ¿Qué sucede? El contexto histórico. Cuando decimos contexto histórico de la obra, ¿en qué periodo, a qué periodo se desarrolló y con qué, ojo, y con qué gobernadores incas? El príncipe inca preponderante en ese momento fue el famoso Pachacútec. Este señor, ojo, este señor casi muere a las manos de los chancas, pocras y panjaras. Esa es la historia, por eso dice marco histórico,
y a punto de morir este señor, y se salvó porque, pues, llegó a Cusco y como estas tribus, porque si eran tribus, no eran sociedades grandes, esas tribus todavía vivían en la mitología antigua inca, que significa que ellos todavía creían que los gentiles existían en este mundo, en sí, gigantes de piedras que comían carne humana. Y en este periodo, Pachacútec también fue salvado por guerreras incas. Recuerden que en el imperio del Tahuantinsuyo, chicos, había guerreros y guerreras incas. Había. Pero a medida que se volvió un patriarcado, las féminas comenzaron a tener, pues no tener mucho relieve, y comenzaron a desaparecer ese aspecto. Y gracias a esto comienza ese fenómeno de Ollantay. Ollantay es adoptado, o bueno, es un hijo adoptivo, así entre comillas, cuando digo entre comillas porque no existía adopción, pero el protegido de Pachacútec. ¿Y por qué Pachacútec escogió Ollantay? En las crónicas nos mencionan, o en la historia, fue por casualidad. Como él necesitaba hijos, y cuando comenzó o buscó la técnica de la reproducción, mira, reproducción, no le salía hijo, sino le salía hijas. Y la hija más querida que tuvo de la única, pues Cusicoyo, que así comienza el entremés, el tretado. Después de mucho tiempo, mucho tiempo, recién Pachacútec engendra a un solo hijo, Tupac Yupanqui. Mira, Tupac Yupanqui, engendra Tupac Yupanqui. Pero Tupac Yupanqui, al momento de nacer, ya pues su hermana tendría 15 a 16 años. Y Tupac Yupanqui, 1 año o 2. Pero había un detallecito acá. Según el sistema inca, ¿quién era la esposa del inca emperador? A ver, chicos, y esto sí les han enseñado hasta en historia. La hermana. Su hermana. Bien, la hermana. Y es la primera hermana, la primogénita. La primera hermana. Pero miren, cuando asumió como inca emperador, Tupac Yupanqui ya tenía aproximadamente una edad de 24 a 23 años de edad. ¿Y su hermana cuántos años tendría? Pues entonces, Cusicoyo. Por eso. Ahí vino también, pues, la lucha, porque la norma era norma. La primera hija de Pachacuti, Cusicoyo, tenía que casarse con Tupac Yupanqui. Pero no se dio ese sistema. Y por eso se dio en el sistema de Pachacútec, chicos. Porque muere Pachacútec, Tupac Yupanqui cambia ese sistema. No directamente la hermana. Le decían a las hermanas, a los familiares cercanos, que estaban dentro de la familia real. Ahí, mira, ahí cambió el sistema. Pero vamos a ver ya cuando lleguemos a historia, pues, a literatura peruana. Sigamos. Este contexto, chicos, tuvo dos fenómenos. ¿Cuál es el primer fenómeno? Muchos historiadores consideran, yéndose con la tercera tesis, que en ese periodo se dio la primera guerra civil inca entre Pachacútec, la mitad del imperio, contra Ollantay, la otra mitad, la primera guerra civil inca. Miren, vamos al marco histórico. Y para que no se repita este fenómeno, Tupac Yupanqui modifica el hecho. ¿Por qué? Cuando estaba vivo Pachacútec, chicos, tú tenías que casarte con el a que tú has nacido, decirlo así. Y no había perdón para los esclavos, ni amnistía. Y peor aún, el esclavo vivía pues, en un sistema un poquito duro, cruel. Vamos al hecho. Yo les pregunto, en la época que existió Pachacútec, ¿una pescadora se podía casar con una ¿sí o no? Bueno. No, profesor. No, profesor. No, profesor. O vamos No, a algo más teacher. cercano, ¿ya? Ya. Todos conocen a los pastores. Una pastora se podía casar con, mire, y es
que vive al costadito, un agricultor. No, Sí, sí, sí. no, profesor. En la No, profesor. época de Pachacútec estaba totalmente prohibido. Y hasta la mezcolanza entre esclavos estaba totalmente prohibido. Cuando digo prohibido, chicos, que no estaba bien permitido. Ah, profesor, ¿y qué sucedía? ¿Qué sucedía? Ejemplo, yo soy pues un guerrero inca. Y mi esposa por ahí, pues yo me enamoré no de una guerrera, sino de decirlo así, de un artista que le gusta la danza y le gusta bailar. Porque eso también era una actividad, chicos, pagada por el Imperio del Tahuantinsuyo. El hijo que yo y ella teníamos era un hijo de un amor prohibido. Y eso sí, y eso era totalmente castigado y castigable. Por lo tanto, muchos que hacían, tenían al bebé y ya cuando ya tenía así ya podía hasta ya hablar un poco el idioma, es decir, lo de 3 a 4 años, los dejaban en las ciudadelas incas. Así abandonados, los dejaban, para que los niños no sean castigados. Miren, ¿eh? Por eso, muchos concluyen que Ollantay vivió ese fenómeno. Vamos ahora sí del contexto histórico, chicos, del contexto histórico. A Yesenia Tito. Yesenia Tito. Shadow, ve, ¿dónde se llama tu casa? Yesenia Tito, desactive su audio. Muy bien, sigamos, chicos. Acá. El argumento de la obra Ollantay. Este es el argumento muy interesante y siempre te viene en tu examen como pregunta inicial y se repitió varias veces en el examen siempre. ¿Cómo comienza la obra Ollantay? A ver, chicos, esa es la pregunta que les hago antes de comenzar el resumen del argumento. ¿Cómo comienza la obra Ollantay? A ver, muchachos, ¿cómo comienza la obra Ollantay? Cuando Ollantay y Piquichaqui hablan de amores prohibidos. Muy bien. Esto comienza con la conversación de Ollantay y Piquichaqui, conversando de amores, etc. ¿Estamos? Eso es lo que te dice la obra. Y así realmente comienza. Contando primero, exclusivamente primero, de cómo fue, pues, o es el gobierno de Pachacútec. Y ellos conversaban de cuando eran jóvenes. Mencionan, así la historia, que Ollantay se conoce con Piquichaqui desde la época que ellos estudiaron para ser generales. Pregunta, ¿por qué Ollantay, siendo el protegido del Inca, de Pachacútec, no logró, ojo, estudiar con la familia real y sí con el ejército? Porque no era de la realeza, profe. Era adoptado. Ah, muy bien, era adoptado, profesor. Y mira, la ley fácil. Tú, cuando algún día se te ocurra adoptar un hijo, ¿tú qué vas a decir? ¿No merece el mismo, tal vez, decirlo así, el mismo regalo? Ah, profesor, pero acá hay un detallecito. Y que en el Imperio del Tahuantinsuyo era diferente. Pachacútec, chicos, fueron, Profe, ¿cómo iniciaba? a ver, ¿cómo iniciaba? ¿Cómo iniciaba? No te olvides, la conversación de Ollantay y Piquichaqui hablando cosas de amor, no solamente de amor, sino la formación del Imperio del Tahuantinsuyo, etcétera, hasta de su vida de ellos. Pero en todo caso, ¿por qué, chicos? ¿Por qué Ollantay estudió para ser general? Si él no pertenecía tampoco a ese linaje. A ver, muchachos.
Porque Pachacútec le tenía precio, profesor. Muy bien. Recuerden que Porque era un buen hijo adoptivo. no era hijo adoptivo, era protegido. Porque, según las crónicas, muchos que han llevado conmigo ya saben muy bien que Pachacútec llevó a Ollantay para que estudie para ser sacerdote, le denegaron, para que estudie para ser ramauta, le denegaron, para que estudie con la familia real, le denegaron, pero Pachacútec era el jefe supremo de todo el ejército y nadie le desobedecía en ese aspecto. Por eso ahí fue en el único lugar donde él estudió, junto con su gran amigo Piquichaqui. Y cuando Ollantay terminó, sabemos muy bien eso, pues de estudiar para ser general, Piquichaqui no quiso ser general, sino fue con Ollantay y Piquichaqui se volvió. ¿Qué se volvió de Ollantay, chicos? Un mejor amigo. No, fuera de ser el mejor amigo, ¿eh? Fuera de ser el mejor amigo, ¿qué se convirtió en el ejército? En general, teacher. No, general. Comandante. Era el comandante del ejército. El sucesor de... Nada. Su Piquichaqui, mano chicos. derecha, o si no... Su aliado. ¿Qué aliado, chicos? ¿Qué me hablan? No han leído la historia. Pachacútec no le gustaba ser militar. Pachacútec, disculpe, Piquichaqui no le gustaba ser militar. Piquichaqui le gustaba la música. Y le han obligado a ser militar, porque eso era la ley inca en esa época. Es como decirte actualmente, si tu papá es ingeniero, tú vas a ser ingeniero. ¿Qué tal te gusta ser TikToker? ¿Quién sabe? Ay, pero pregúntale a tu papá, a tu mamá, mamá, en tu época, ¿por qué has estudiado esta carrera? No te va a decir porque, bueno, me gustó ingeniería, ¿no? Porque esto era por costumbre. Si el papá era ingeniero, el hijo iba a ser ingeniero. Si el papá era militar, militar. En esa época del Tahuantinsuyo se daba ese sistema también. Así que cuando termina, Piquichaqui decide ser el consejero de guerra de Ollantay. O ser, como algunos dicen, el estratega de guerra. En sí, el que miraba todo el panorama y te decía, muy bien, vamos a hacerlo así, 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 y ganamos. Concreto. Muchos de ustedes que están escuchándome en línea, juegan, ojo, juegan, así decir, juegan, juegos cibernéticos online, en el cual juegan 5, 6 o 7, pero siempre hay uno que dirige todo. Y el que dirige todo, particularmente, no es el general ni el líder, sino es el estratega. Para decir, muy bien, acá tú vas, esto tú te escoges, nos armamos así y vamos a matar. Mientras tanto, ¿quién da la cara de todo ese proceso? El general. El quien está al mando, da la cara. Tenganlo en cuenta eso. Por lo tanto, acá se unieron dos. Pachacútec, no, disculpen, Ollantay y Piquichaqui. Grandes. Según la misma obra literaria, te dice que Ollantay por primera vez fue, ojo, a conquistar, no es invadir, conquistar un pueblo. Los demás invadían. Ollantay no iba con ese son, porque no tenía en su instinto el instinto pues sanguinario. Sí mataba, pero no tenía ese instinto sanguinario. Y de paso, como a este señor le odiaba Wilcauma, y todavía Wilcauma era bien conchudo, que cuando se volvió grande Ollantay, recién le decía, mi amigo, mi pata, hace esto, el otro, pero lo hacía con doble sentido. Lo hacía para el último, meterle el cuchillo por la espalda, es decir, traicionarlo también. Pero de Wilcauma ya era conocido que le iba a traicionar. ¿Qué sucede? Según esta historia, lo mandan a invadir un ejército totalmente grande. Y él estaba en una diferencia de decir así, 1000 a 1. Si el otro tenía 5000 soldados, él tendría, pues exagerando, 300 o 200 soldados. Y acá funciona mucho la estrategia de guerra. Su estratega, Wilcauma, su consejero de guerra, disculpe, Piquichaqui, su consejero de guerra,
le dice cómo van a invadir, cómo van a entrar, y etc. Pero le dice, mira, todo el mundo tiene miedo a Pachacútec, nuestro emperador o el emperador más sanguinario del imperio del Tahuantinsuyo. Algo fácil, hay que llevar nuestro estandarte, que nos miren, que venimos del imperio del Tahuantinsuyo, y hay que darle opción a vivir. Si se unen a nosotros, van a vivir. Y si no quieren unirse, van a morir. Así de simple. Muy bien. Ollantay hace lo que dice Piquichaqui. Va, le estaban a punto, casi lo matan, pero no, porque muchos vieron, ya nos viene a destruir el terror de todo el imperio. Porque, ojo, a Pachacútec le consideraron el monstruo, de decirlo así, el gentil más feroz de esa época, como un demonio en vida. Y al ver que estaban viniendo en paz, comenzaron a hablar los jefes con Ollantay. Y los jefes dijeron, Ollantay, papi, nos unimos a ti. Vamos a estar a tu lado, al 100%. Y así que Ollantay comenzó a conquistar pueblos, uno tras otro. Pero él le decía lo siguiente: si ustedes se unen a mí, van a pertenecer a la familia real. Sus dioses van a ser nuestros dioses, sus tierras, nuestras tierras, sus hijos, nuestros hijos, etc. Y muchos aceptaron dicha condición. Los que no, pues fueron sometidos, como dice la misma historia, fueron sometidos, pero Ollantay les dio todavía la opción todavía de decir, bueno, ya perdí, pero ya me uno a ustedes. Todavía les daba esa opción. Pero así comenzó a subir, pues, Ollantay su prestigio, comenzó a extender el imperio del Tahuantinsuyo. Todo el mundo le comenzó a admirar, a querer, ya no a odiar, pero siempre bajo las sombras. La panaca del día no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Ollantay. Miren, la panaca del día no estaba de acuerdo. ¿Y qué hicieron? Muy bien, le invitaron a celebrar el Inti Raymi, una fiesta a su honor dentro del Inti Raymi, para brindarle, darle honor, y muchos de la familia real se reunieron con Pachacútec diciéndole, mi señor, Ollantay es un gran líder, un gran general, todo el mundo lo queremos. Queremos formarle un tambo. Ya está en proceso de creación el tambo, le dicen así. Muy bien. Pero un tambo no es nada, le dice Pachacútec. Yo a Ollantay le voy a regalar algo más importante. ¿Y qué sucede, jóvenes? ¿Qué sucede? Pachacútec llama o manda a llamar a Ollantay con un chasqui. Y el chasqui, pues todo veloz, en un día y medio ya llegó donde estaba Ollantay. Más o menos una distancia de recorrer es como decir de acá para Lima, más o menos. ¿En qué tiempo tú correrías ese tiempo? ¿En qué tramos? ¿En cuántos días lo correrías? 15 días, un mes. Un mes, profe, ¿Estás 15. seguro que vas a poder correr 15 días, un mes? Te va a dar un paro cardíaco y ahí estás, ya te van a llevar ya al cementerio, al costadito. Me salto al río, ¿no? Ojo, nuestro territorio no es plano. Andes, serranía, costa o selva. A ver, súbete, te callas tu Potoche, cerquita. A ver, a toda velocidad en 5 minutos. Ya te caes. A ver, Esas subirás. que subidita. Ni a las Son faldas del pobres. cerro llegas, profe. Yo muero, profe. Mira, Al tirador sí se puede llegar, con fe. Con fe, muy bien. Algunos ya dicen la fe, ¿eh? Muy bien, chicos. Sigamos. ¿Qué sucede? Llega el chasqui. Señor Ollantay. Y ya en ese entonces Ollantay tenía a su cabeza, a su palestra, 10 generales. Mira, disculpen, 10 capitanes.
Él era el general y sus 10 capitanes. Si te vas a Europa le dicen edecanes, pero acá se dicen sus 10 capitanes en esa época. Y en todo caso, ¿qué hacía Piquichaqui? ¿Qué era? No era un capitán. Piquichaqui era, ojo, el consejero de guerra. El capitán más querido por Ollantay fue Orjo Guaranja. Orjo Guaranja, este capitán querido por Ollantay, él sentía que Ollantay, pues, él era su mano derecha, que Ollantay confiaba todas las cosas en él, etc. Pero había un detallecito. Ollantay le quería, ojo, sí, pero como capitán, no como amigo. No como amigo. Así que llega y dice, mi señor, usted tiene que venir con un acompañante más. Y le dice delante de todo el mundo. Piquichaqui estaba durmiendo, estaba haciendo el meme, pero había escuchado. ¿Qué sucede, chicos? Ollantay dice, muy bien, Orjo Guaranja, acércate. Orjo Guaranja dijo, me va a llevar a mí, feliz, me quiere. Te quedas como mi reemplazo, manejas todo el ejército. Ahorita voy a salir al Cusco con mi consejero, Piquichaqui. Piquichaqui dice, excelente, mínimo me tienes que llevar. Van pues al imperio del Tahuantinsuyo, llegan al Cusco, se estaba dando el festejo, la fiesta. Piquichaqui, que nunca había entrado a esas zonas, a esos lugares, porque solamente se le permitía a los generales, y solamente generales con alto rango, como Ollantay, ir a festejar en esos lugares exclusivos. Entra pues al Palacio Real, Piquichaqui hace siempre sus tonterías, sus mofas, como no conoce la costumbre. Y miren, Ollantay en ese momento le salva la vida a Piquichaqui, porque había una mesa exclusivamente dedicada para ellos, que nadie podía tocar. Decirlo así, ni una mosca se podía poner encima. Pero Piquichaqui, porque es Piquichaqui, como dice la obra, se acercó y quiso comer un pedazo, o agarró un pedazo. Y pues ahí pues le llamó la atención Ollantay, le llamó mucho la atención. Y acá viene el detalle, chicos. Ya dándose la fiesta, tomando, viendo, todo el mundo gozando. Pachacútec hace un silencio rotundo a todos, les hace callar, les hace pasar adelante solamente a Ollantay. Y dice, Ollantay, la familia real te tiene un regalo. Se acercan con un cetro de oro y le dicen, mi señor, acá tienes El tu permiso de propia miembro. ciudad, llamada Ollantaytambo. Lleva su propio nombre, mi señor. Ollantay no se lo podía creer, que tenía una ciudad tremenda. Dijo, esta es una broma. Pachacútec, al decir, bueno, tienes tu ciudad, Ollantay, pero eso es nada con lo que te voy a dar. Le levantó la mano a Ollantay. Delante de todos los hizo arrodillar a toditos, sin excepción. Los sumos sacerdotes, todo el mundo, y comenzaron ya a tenerle rabia a Ollantay, porque este individuo que ha salido de no sé de dónde, ahora ya se ha vuelto importante. Le nombra general entre generales. Así le nombra Pachacútec. Y le dice a todo el mundo, cuando yo salga tal vez a hacer alguna cosa o descansar, o tal vez me muera antes que mi hijo asuma, porque el chiquito no puede asumir, tiene que todavía tener experiencia, Ollantay asumirá, como si fuese yo. Muy bien, Ollantay ya no sabía qué decir. Segundo punto que dijo Pachacútec. Al ver que Ollantay está solo, no tiene familia, ni hijos, ni esposa, le voy a ofrecer para él una virgen del sol. Trajo a las mejores vírgenes del sol. Y Ollantay tenía que escoger a una sola. A ver, chicos, si te toca escoger una Miss Mundo, ¿escogerías una, dos o tres? ¿A cuántos escogerías? Todas, profe.
Todas. Todo lo Todas, pues, posible, todo lo posible. A todas, ¿no? todas, mano. Pero Ollantay no Mejor es supo una qué virgen, decir. profe. Por eso dicen vírgenes del sol, individuo. A una inca, Y a una por eso, inca la tenemos que agarrar. ¿y qué sucede? Ollantay no supo qué decir. Dijo, mi señor, deja que me reponga. La bebida me subió un poquito el guarapo. Voy a ir un ratito a tomar aire. Se fue a los jardines reales respirando, pensando, ¿qué está ocurriendo? De la noche a la mañana se ha vuelto el hombre más famoso de todo el imperio y más conocido y más cotizadito, deseado por las incas, ojo, por las hijas de la familia inca, netamente, del linaje. Ollantay, pero no sabía qué hacer. Y al caminar por dichos pasajes, por dichos pues jardincitos, mira a una mujer sentada, a una chica muy hermosa sentada. Ollantay no supo qué decirle o cómo presentarse. Fue tan torpe que solamente le dijo, hola. Ah, mira, eso es lo único que le dijo. Y la chica le comenzó a hablar, a mencionar. Comenzaron pues a parlamentar un rato. Ollantay se enamoró al instante de dicha chica. Y esta chica se enamoró de la ingenuidad y torpeza de Ollantay. Se sentían las personas más amadas, más queridas, etc. Ollantay se para y le dice, ¿cuál es tu nombre? Y ella solamente le dice, llámame como el atardecer. Muy bien, como el atardecer te llamaré. Pero Le no te llamó con las preocupes, cartas. todos los días vendré hasta averiguar tu nombre, todos los días. En este mismo lugar, en este mismo sitio, a la misma hora. Llueva o no llueva, sole o no sole, sea de día o sea de noche. ¿Ah? Ollantay entra. Dice, muy bien, Pachacuti le dice, muy bien, escoja su esposa, señor. Y Ollantay le dice, mi señor, mi Dios Inca, mi papi, mi churro, mi Ricky, mi rey, ninguna quiero para mí. Mi corazón ya tiene dueña. No sé su nombre, pero ya yo soy de ella. Todo va acá. Así que pasa el tiempo, chicos, pasa el tiempo. Mucho tiempo pasa. Y Ollantay, pues como todo ser humano, ¿no? Descubre el nombre de la chica, puede descubrir el nombre de la chica, se entera que se llamaba Cusicouyor y era hija del Inca emperador, Pachacútec, una mujer prohibida. A Ollantay no le interesó si era prohibida o no, no le interesó. Él la amaba, ella lo amaba. Y Ollantay está pues sentado, ya habían ido un rato a conquistar un pueblo, está sentado tomando guarapo con su amigo Piquichaqui, y Piquichaqui comienza a tocar una melodía muy triste, de dolor, de llanto, y Ollantay le comienza a contar sus aventuras amorosas, etcétera, 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 hasta que Piquichaqui le dice, ¿no? Le pregunta, amigo mío, tanto que me hablas de esa mujer, ¿cómo se llama? Y Ollantay le dice, se llama Cusicouyor. Piquichaqui casi le da un infarto, porque Ollantay había cometido un delito, haberse enamorado de la hija del Inca. Así que Ollantay dice, ¿qué hago, amigo mío? Conversan todo y le dice, ¿sabes qué? Ollantay, pídele la mano. Además, tú eres el segundo después de él. No creo que te niegue. Ya, pues Ollantay va, le pide la mano en matrimonio de Cusicouyor a Pachacútec. Pachacútec se enoja, se encoleriza y le dice, ¿sabes qué? Si un gusano si quisiera tocar la luna, tú nunca lo haría porque es imposible. Es lo mismo. Yo te estimo, lárgate. La siguiente vez que me digas lo mismo, te he de matar. Muy bien, Ollantay se fue renegando, nada había salido como él esperaba, pero de noche él se metía al Palacio Real para estar con Cusicouyor, de noche. A ver, chicos, de noche tú irías, ¿qué harías?
Las 1001 noches, pues, profesor. El delicioso, muy bien, el delicioso. Qué bueno, chicos. Y están mejorando ya. Dicho y hecho, tanto delicioso que Cosicoyo queda embarazada. No cayó, ¿por qué son raros los jóvenes hoy en día? Caer es otra cosa, tú casi te caes. Oye, está en Bolivia, pues tu padre está allá. Ah, en cinta, es Les una falta, amiga profesor, les falta. quedó embarazada, no te pueden decir algo tan simple. Algunos ya dicen, quedó chicho. ¿Qué será chicho? Chicho, ¿qué es chicho? Preñada. Me va, Le dejó sigamos. su Está bueno bendición, eso, profesor. profesor. La situación que quedó embarazada, pero Pachacútec no sabía nada. Pero recuerden, siempre hay alguien que comienza a tramar por debajo. Y esto sí nos ha demostrado toda obra literaria, chicos. La vida es una triquiñuela. En un momento estás feliz y en el otro, totalmente triste. En algún momento estás triste y en el otro momento estás riendo. En algún momento tienes muchas cosas y en otro momento nada. En algún momento te sientes lleno y feliz y en otros momentos te sientes vacío. Es lo que te ha demostrado estas obras. Y por eso es bien interesante estas obras. ¿Y qué sucede, chicos? Pachacútec se entera. Wilcauma envía a un esclavo a avisarle que estaba embarazada a su hija. Pachacútec, al enterarse de que estaba embarazada, le manda al templo de las Vírgenes del Sol. Ojo, en resguardo de Mamajaja. Al enterarse eso, Ollantay se reúne con su ejército y pide ir a rescatar a la mujer que ama, Cusicouyor. Su ejército leal y fiel a él le dice, muy bien, mi señor, por ti y por el amor y por el cambio, vamos a ir a luchar. Porque Ollantay también dijo, muchos de ustedes no se han enamorado de chicas de otro nivel, de otro grupo, no quisieran estar con ellas. En todo caso hay que luchar por el cambio. Y comenzaron a luchar la primera guerra civil inca. La mitad del imperio a favor de Pachacútec, la otra mitad del imperio a favor de Ollantay. Lucha encarnizada. Estaban equilibrados. Pero Ollantay, al enterarse que ya su hija había nacido y le habían dado el nombre de... ¿Cuál es el nombre de la hija de Ollantay, chicos? Inmasuma. Masuma. Le dio el nombre, así conociéndolo, Inmasuma. ¿Qué quiso hacer Ollantay? Ir a rescatarla. Y él dijo, ustedes chicos van a pelear acá. Hasta mis que van peleando, yo con un grupo de élite voy a entrar a la ciudadela del Cusco a rescatar a mi mujer y mi hija, y a mi hija. Muy bien. Pero antes, mi primer general, ¿quién fue su primer general de Ollantay? Porque ya él sabía, pues... Orjo Guaranja. Profesor. Orjo Guaranja. Orjo Guaranja. Porque recuerden que Ollantay ya no era general, era general entre generales. Por lo tanto, su primer general. Ve tú, Orjo Guaranja, abre el campo, porque viene el ejército de el general de Pachacútec, el general que Pachacútec confía. ¿Cómo se llama ese general? Que se les mencionó. Rumiñahui. Rumiñahui, teacher. Ve, ya va, mucho ya. Orjo Guaranja va, y lo vence a Rumiñahui. Rumiñahui escapa. ¿Y qué hace Orjo Guaranja? Manda a un mensajero. Dile que quiero hablar con nuestro emperador, con nuestro Inca, con nuestro sol. Va pues. Y acepta hablar Pachacútec con Orjo Guaranja. Orjo Guaranja le dice, mire señor, yo he vencido a su Rumiñahui, a su protegido.
A mí el ejército de Ollantay me hace caso. Dame el puesto de Ollantay, dame las riquezas que Ollantay tiene, y yo te doy la cabeza de Ollantay. Te doy a Ollantay vivo. Pachacútec, porque este es sabio y sanguinario, piensa y le dice, muy bien, estoy de acuerdo. Dime qué va a suceder. Señor, Pachacútec va a entrar tal día, tal fecha, tal hora, por tal lugar, pero si a mí me miran, su ejército me va a despleirar. Por lo tanto, mandarías a Rumiñahui. Siendo así que Ollantay entra, es capturada por Rumiñahui, Orjo Guaranja lo había vendido, y cuando todo el mundo se entera de su ejército, a Orjo Guaranja casi lo matan, se escapa, va al lado de Pachacútec. Pachacútec le dice, a un traidor nunca le daría nada, pero como te he prometido, tendrás una vida plácida, tendrás lo que necesitas, nada más. Así que todo el ejército de Ollantay se quedó a manos de Piquichaqui, esperando qué iba a ocurrir. Así que, chicos, pasa tiempo y su mejor amiga, nodriza de la hija de Cusi Couyor, ¿cómo se llama la nodriza, chicos? Pitusaya, teacher. Pitusaya, profesor. Teacher. Ya, Pitusaya, le hace conocer a su mamá. Ahí hablan todo. Muere, por fin, Pachacútec. Sube al trono su hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Yupak, Yupanqui. Yupanqui sube al trono. Libera a su hermana. Reúne mamá e hija. Pero él vio el sistema de su padre de cuestión de amor. Era pues algo muy también frío, ¿no? Porque él decía, ¿y ahora yo con quién me voy a casar? Tupac Yupanqui, ¿ahora con quién se va a casar? Y ahí es cuando se modifica y él se casa pues con una del linaje real que pertenece a la familia real, no netamente Inti, pero ya pertenece a la familia real. Pero antes de eso todavía saca a Ollantay, lo lleva a la palestra, todo el mundo, todo su ejército, todo el mundo se reúne a ver qué iba a suceder. Tupac Yupanqui, este príncipe, o bueno, nuevamente el Inca nuevo, es un ser más, decirlo así, caritativo, más tierno, ¿entiende, pues, no? Más sensible. Podría decirse sensible, y piensa, y dice, muy bien, le voy a dar una salida a Ollantay. Si él acepta vivir, lo voy a matar. Él tiene que decidir bien. Mira, eso fue lo que hice la obra. Ollantay está ahí arrodillado delante de todo el mundo. El ejército de Ollantay por parte de Piquichaqui acepta al nuevo Inca. Y bueno, pues lo que iba a ocurrir con Ollantay. Y Tupac Yupanqui le dice, pídeme un deseo. Lo que tú quieras te daré. Solamente eso. Al verse alrededor, y él nunca iba a ser una persona de agachar cabeza, y nunca lo hizo, por primera vez lo hizo Ollantay, y le dijo, mi señor Inca, yo sé que le he fallado, le he faltado, pero le pido solamente una sola cosa. Haz que abrace a mi esposa, bese a mi hija en la frente y mátame. Al escuchar esto, Tupac Yupanqui, su corazoncito que estaba ahí de pollito, comenzó a latir fuerte, 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 fuerte. A punto de llorar, le dice, a partir de hoy se modifican tales cosas en el imperio del Tahuantinsuyo, y una de ellas se le perdona a nuestro general Ollantay, siendo así que se le despojará del rango. Él pertenecerá a la familia real y nunca asumirá ningún rango. Sus hijos sí pertenecerán al mismo linaje inca. Profe, ¿y no se ha quedado siendo el jefe del ejército? No. Porque, por un simple hecho, de que Piquichaqui estaba en todo su derecho, porque Ollantay le había quitado a la mujer. Así decirlo, en simples palabras. Y Piquichaqui, al ver que Ollantay podría hacer otra sublevación, le pone como familia real. Y, profesor, ¿y qué sucede con el ejército de Ollantay? Se unifican en uno solo.
pero no en uno solo, chicos. Se unifican en dos partes, Ipanaca del día y Ipanaca de la noche. ¿Qué les parece? Y eso lo vamos a ver ya más adelante, chicos, en la literatura peruana, en el enfrentamiento entre los dos hermanos. En eso acaba la historia, cuando se abrazan, se besan y todos felices. Vamos a la siguiente. A Rincón Quitacalzón. Esto data, chicos, exclusivamente después de la Guerra del Sur. Cuando, chicos, digo después de la Guerra del Sur, ¿de qué guerra me refiero? ¿Chile? Perú y Chile, profesor. Hablando que esta historia data de bueno, fue escrita en la época de la Guerra del Sur. También se le conoce como la Guerra del Pacífico. Perú versus Chile, profe. Chile. Contra Muy bien, Chile. pero así de simple. Perú versus Chile. Profe, pero ¿por qué los incas no han podido invadir a Chile, profe? ¿Cómo que no? Ese es nuestro territorio también, hijos. Pero, Sí, es el Tahuantinsuyo, está dentro. claro, ¿sabes por qué no han querido más? Porque todo era arenal. No había ni lugar. No había nada, profesor. No, se estaban expandiendo para Brasil. Profe, ¿es cierto que los chilenos eran estúpidos, profesor? Hijos, en esa época de la guerra, no es que eran estúpidos, chicos. Eran de nivel académico bajo. Muy bajo. Hoy en día, ustedes Nos mismos dieron la se están dando vuelta. cuenta que nos han dado la vuelta. Por el simple hecho de que Los ahora mapuches eran los chilenos, profe. pero en esa época había el peruano era el más reconocido a nivel de todo el mundo, en esa época, de Ricardo Palma. En esta época, algunos cuantos. ¿Por qué serán los jóvenes? ¿Por qué será? Castillo tiene la culpa. Que Castillo, ustedes tienen la culpa por no tener buenos valores. La nueva No, generación. desde Leguía, Fujimori era profe, horrible. leguía. El siglo Digamos, XXI, a ver, profe. chicos, acá se dio la guerra con Chile. Recuerden, acá padecieron, entre comillas, héroes y antihéroes. ¿Estamos? Y ustedes están viendo, no sé si han visto esta serie, creo que Los Otros Héroes o no sé, no vi. Pero tiene un nombrecito así que está dando, no sé por qué canal peruano. Los otros héroes, no me recuerdo el nombrecito de eso. Que es lo peor que he visto. Lo peor. Creo que dice los Libertadores, profesor. Muy bien, nosotros libertadores. Libertadores. Es lo peor. A nuestro pata, a nuestro papi, Tupac Amaru, lo han hecho. ¿Y no han agarrado los libros de historia? ¿No han agarrado actualmente las crónicas que todavía en esa época había? Los cantares. A nuestro, mira este pachacute que, bueno, ese Tupac Amaru que tenemos. Qué vergüenza, por Dios. Es la peor. 1,60. Es la peor serie que he visto. Es una cosa deplorable. Pero bueno, eso no interesa mucho. Vamos acá. Se dio la guerra con Chile. Sabemos por historia que el Perú luchó 2 veces casi en el mismo periodo. El primero peleó contra España. ¿Estamos? Ya vayan anotando. Contra España. Y ustedes busquen Sí, en profesor. qué fecha lució contra España. En ese entonces, dicha que España quiso volvernos nuevamente colonia. Es decir, regresar al colonialismo. Y las islas del Callao, profesor. Y ahí se da pues la famosa parada del 2 de mayo. Sí, profesor. Y acá aparece el gran general Gálvez, que dio giro a la guerra. Y el segundo al mando fue el famoso escritor Ricardo Palma Soriano, siendo que a ellos no se les reconoce como ni héroes. Luego de 2 a 3 años de estar en paz, por metiches, porque se estaba dando la guerra, Bolivia, Chile, por metiches. ¿Por qué? Porque los bolivianos dijeron, hermanos peruanos, no se olviden que somos el Alto Perú. Y los peruanos éramos en ese momento potencia militar. Dijeron, muy bien, hay que defender a nuestros hermanos bolivianos. Perú va a la guerra.
innecesariamente a una guerra que nadie le había invitado, a la guerra. Luchan, chicos. Pero ¿qué hacen los bolivianos? Se retiran, profesor, nos traicionan. No abandonan, profesor. Una cosa es retirarse. Traición, profesor. Escaparon. Abandonan, teacher. Son Se pavazos como escaparon. los de la U. Los bolivianos, profe. Escaparon. Tenían salida al mar. Mm. Dejaron sus cosas y ¡fuga! Nos metieron en la guerra. Y en ahí Chile nos Sabían declara que la iban a guerra. perder. Y ahí Chile versus Perú. Perú, Nos declara la guerra. pues, en las mismas pampas, chicos. Y estamos hablando del hito heroico, en sí, en terreno boliviano en ese momento, de la costa. El Perú los comienza a derrotar a los chilenos. El Perú estaba yendo bien, bacán. En ese momento el Perú se tenía que quitar. Decía muy bien, hemos peleado, ya los hemos vencido acá en este terreno, ya nos retiramos. Pero hubo un detalle. Chile, o no, Chile no, ojo, estamos hablando de la parte europea, estamos hablando de países europeos. Los hacen ingleses, contrato- profe, los los ingleses. ingleses, por eso Inglaterra, hace contrato con los chilenos. Vamos a mandar muchos soldados, cantidad de soldados. Ustedes sigan con su guerra. Espérenlo, aguántenlo a los peruanos. Dicho y hecho, aguantaron, entramos, nos derrotaron y comenzaron a invadir el Perú. Cuando entraron, Tarapacá y Arica, profe. entraron ingleses, chilenos, todos. Nos habían derrotado. Todas las partes del Perú estaban siendo tomadas, incluyendo Huancavelica. Lima también destrozada. Su famoso colegio en Cisne fue quemado. Lo que fue pues anteriormente un seminario para mujeres, las Franciscas, fue quemado. Fueron violadas mujeres, muchas iglesias fueron robadas sus bienes, entre otras cosas. Y eso Porque no solo- vinieron soldados, profe, de delincuentes nomás los chilenos. Pero es así, pues de la guerra. Esto se llama guerra. Si el Perú hubiera hecho lo mismo, eso es lo más seguro. Pero la guerra. ¿Y qué sucede? El peruano, que es peruano y porque tiene esa sangre siempre ardiente, vibrante, aparece uno que hizo la diferencia. El famoso Andrés Avelino Cáceres. El brujo de los Andes. El brujo de los Andes. Él no fue a la costa, como se le conoce el brujo de los Andes. ¿Por dónde arranca? Por los Andes. Sí, Por profesor. los Andes. Montado por Formaron- caballos y alpacas. Formaba Él alpacas reclutó- ejércitos. Por favor, Oli, Cóndor que corre, profe. Él reclutó Montada más de en llama. 30.000 cabezas de De llamas animal y alpacas. y alpacas. A ver, chicos, no juzgarnos. Ni Reclutó con más de caballo, 30.000 con cabezas llama. de llamas y alpacas, ¿ah? 30.000 cabezas. ¿Cuánto ejército tenía? Los chilenos, y eso está en la historia, habían venido con 60.000 soldados, no se habían invadido así. Él comenzó con 3.000, ni soldados. Estaríamos hablando de soldados 800, algo así. Los demás eran gente que odiaba a los chilenos, pero ellos no sabían que era Chile, que era Perú. Odiaban, ¿por qué? Porque los habían matado a sus hijas, a sus hijos, o violado, o habían matado a sus animalitos. Por eso, nada más. La Y mayoría en eran los Andes, campesinos. chicos, la mayoría era gente del Ande, no eran campesinos, gente del Ande que vivía Disculpe, de disculpe. forma, decirlo, libre. Y esta gente, pues, no era chiquita. Casi la gente más alta se lo ha llevado Andrés Avelino Cáceres. Él ha reclutado a los más altos, no a los enanos. Si tú te vas a cualquier parte del Huancavelica, vete al fondo de Yauli y vas a ver gente en un pueblito, altotes, tremendos, como un fideo. Sí, profesor, blancones todavía. Altotes, anchos. Sí, Es que profe. Como los rusos. Mezcolanza, tremendos, ¿no? Cara Tal pálida. Profe. Sí, Lisos. profesor. Y Era Puto rosado. según este periodo, chicos, Son los papichas, profe. de Ricardo Palma, reclutó a todos los Andes. Por eso, recuerden que Huancavelica no es serranía, individuos, es Andes. Porque Huancavelica no es valle. Somos Estamos- andinos. No hay Estamos valles, ¿no, en- profe? Nosotros, chicos, estamos en la cordillera central. ¿Por qué crees que somos De los bien duros? Andes. Pero De ya, los ya Andes. pasamos de serrano hacia
Ya, pero algunos pues, se alucinan serranos, algunos, ¿no? Qué vergüenza. Pero bueno, vamos a ver. Enfermitos son, profe, enfermitos. Ya, pero vamos acá. ¿Qué sucede? Andrés Avelino Cáceres llega hasta Pampas, Tayacaja. Esa fue su ruta, porque estaba recolectando gente. Y ahí hace la primera emboscada a los chilenos. El término roto, chicos, nace de épocas antiguas, pero en ese se da con jerarquía el término roto, por los sucesos que ocurrieron, no los voy a mencionar, pero sucesos que ocurrieron. Así que Andrés Avelino Cáceres va a todas las partes del Perú, recluta a los hinchis, a todo el mundo. Dejó al último la capital, Lima, porque él dijo, primero recupero todo mi país y luego Lima. Los chilenos y algunos ingleses estaban traumatizados por lo ocurrido. Y así que después de que sucedió el fenómeno que por el hecho que sucedió, casi el 80% de ingleses se escaparon a Europa. Los chilenos ya habían sido retirados de nuestra patria por Andrés Avelino Cáceres. En Tacna, la ciudad heroica, porque se llama así porque es la mezcolanza de todas nuestras razas, de la costa, sierra, selva y Andes del Perú, donde se fue Andrés Avelino Cáceres a defender, pues, con todo machazo. Y como todo en la vida, chicos, se da la traición. El Perú estaba a punto de entrar con llamas y alpacas. Los presidentes de ese entonces dijeron que no. ¿Qué dijo el presidente de Chile? Esto no es una guerra, como con animales va a ser guerra. Una tontería. Se vendió los que estaban en la política peruana y mandan a matar a Andrés Avelino Cáceres en Tacna. Y ya saben la historia, ¿no? Nosotros sí perdimos la batalla, pero no la guerra. Empatamos la guerra. Humillamos a los invasores. Así que Andrés Avelino Cáceres muere, pues, como un gran héroe, pero como se han dado cuenta, no lo consideran como tal, siendo así que él libertó a todo nuestro país de los chilenos. Y Ricardo Palma escribe su referente a ello también, y admira a Andrés Avelino Cáceres. Así que esta obra, Arrincón Quitacalzón, es una semejanza de cómo nuestro país fue evolucionando también, que se dio en la ciudad de Arequipa. Recuerden que esta ciudad, pues, de una otra manera, tiene, pues, sus recursos propios. Se dio en la época del romanticismo. Cuando decimos en la época del romanticismo, estás hablando de la guerra con Chile y España. Lo escribió nuestro estimado amigo Manuel Ricardo Palma Soriano. Se le conoce como el bibliotecario mendigo porque él reconstruyó todo nuestro país. Y nadie lo reconoce como héroe, tampoco. Género narrativo, especie, tradición, cuento y ensayo, porque estaba en mezcolanza. Tema, educación virreinal. Esta es la habilidad de un muchacho. Recuerden que el peruano, desde que el momento que ha nacido, ya es habilidoso. Aprende a respirar. Muy bien, profesor. Tenemos acá los personajes muy interesantes. El obispo Chávez de la Rosa, Francisco Javier de Luna Pizarro, que fue el 20º arzobispo de Lima. Esto data del año de 1872, chicos. Ahí tenemos a nuestro estimado amigo Ricardo Palma Soriano, uno de los más grandes. Argumento, Arrincón Quitacalzón. Esto menciona de un docente de literatura, mira, un docente de literatura como yo, tiene un amigo cura, también tengo amigos curas, pero debe ser un obispo, y el docente de literatura estaba mal, con la gripe, todo, estaba terciando. Dice, amigo, tú eres mi pataza, eres el obispo, todo el mundo te quiere, díctate una clasecita, pecho, hazte una buena. Y el obispo dijo, a ver, ¿qué estás llevando? Estamos llevando un poquito de lenguaje, comunicación, cosas básicas. Y va, pues, él va, entra al salón de clase. Buenos días, jóvenes. Acá, todo iba bien. Y comenzó a hablar todo en latín. Ningún joven le entendía, ni una pizca. Así que llamó, alumno por alumno de evaluación. A ver usted, alumno, venga acá. Dígame, ¿cómo se dice Padre Nuestro en latín? El pobre muchacho no sabía. Ah, muy bien. Arrincón Quitacalzón. Le bajaba y le azotaba con un palo, hasta que se ponían a llorar. Así, uno por uno, uno por uno.
hasta que le tocó un pequeño, el más pequeño del salón. Y le dijo, a ver, dígame, el credo en latín. El muchacho no sabía latín. Randy Pato Purroso. No sé, profesor, no sé, o señor obispo, no sé. A rincón quita calzón. Ah, le sonó. El muchacho, muy vivo, le dice, ah, muy bien. Señor obispo, quisiera hacerle una pequeña pregunta. ¿Cuántas veces se dice amén durante la misa? El obispo piensa y le dice, no sé, joven. Ah, muy bien, señor obispo. En todo caso, a rincón quita calzón. El obispo arrochado dice, muy bien, chicos, se terminó la clase y se va, sin haber acabado ni la mitad del tiempo. Y de ahí viene que este niño, el obispo dice, habla con su colega, ¿no? Le dice, ¿y ese niño quién es? Ah, es Francisco de Luna Pizarro. Puede ser un niño muy chinchoso, muy ligero, pero es muy inteligente y vivaz. Y ahí este señor, el obispo Chávez, va a hablar con los papás y se lo lleva a España a estudiar. Y así que cuando él regresa, ya regresa como el sucesor, como el 20º arzobispo de Lima. Y esa es la historia de la obra de Ricardo Palma, Las tradiciones peruanas. A rincón quita calzón. Vamos a ver una obra, María, una triste obra, en la época republicana, pertenece al romanticismo colombiano, autor Jorge Ricardo Isaac Ferrer. Él redujo su nombre como un seudónimo. Su sobrino de Rockefeller. Podría ser Jorge Isaac, así lo llaman. Género narrativo, novela, 65 capítulos, no se olviden chicos. El tema central de esto es el idilio después de la muerte del ser amado. Personaje de María, Efraín, Emma, el papá, la madre de Efraín. Profesor, ¿y por qué no tienen nombre? Porque el escritor le puso nada más papá y mamá. No tiene nombre, por eso les digo, chicos. Personajes secundarios: Juana, doña Andrea, Lucario, Marta, Feliciana, Estefan y Camilo y el cura, el que le da pues la mala noticia, decirlo así. Es la revolución colombiana. Cuando quitado, estaba liberando su país. Cuenta la obra que Efraín, un muchacho como cualquiera, se enamora de su prima hermana, sí, estamos hablando pues de una prima directa, que era María. Miraron como amor prohibido, algo que no tenía que ser, algo que no tenía que darse. Así que ellos piensan enviarlo a Europa que estudie, cualquier carrera, porque estudie. Pero María era esta muchacha muy hermosa, muy bonita, pero tenía un mal congénito. Sufría de los pulmones. ¿Y qué hace Efraín? Ya, muchachos, me voy a ir a estudiar a Europa, mi amor. Espérame, me voy a volver el mejor médico del mundo y voy a venir a salvar. María le escribía las cartas de amor una y otra vez, pero había un detalle. Sus padres de este joven no le hicieron llegar muchas de sus cartas. Así que él va a Europa, sigue estudiando, y cuando termina, regresa a curar a María. Busca de arriba para abajo. En su casa no hay María. El cura, amigo suyo, le dice, ve a tal lugar. Le indica el cementerio y le dice el lugar. El chico va y mira un nicho con el nombre y apellido de su amada. Se tira al piso, desfallece de dolor. Se remuerde por no haber estado a su lado los últimos momentos. Le dice cuánto la amaba, pero no pudo hacer nada. Pues había muerto. Eso acaba la historia de María, de esta obra tan interesante. La Ilíada, esto sí la conocemos de memoria, chicos. Se le conoce como el poema de la guerra.
Aquí encontramos al famoso Menexígenes, conocido como Homero, género épico, una epopeya, estructura 15.672 versos, 24 cantos, y está escrito en hexámetros, y pertenece a la etapa jónica. No te olvides, jónica. Literatura, chicos, anota si es posible. Toda la literatura arranca en la etapa jónica. No te olvides. Sigamos. Personajes, no te olvides. En cuestiones, chicos, del periodo de la literatura, arte, música, etcétera, aparece en la etapa jónica, es decir, en la etapa de desarrollo científico, desarrollo social, artístico. Pues en la etapa ática, en la cultura griega ática, estaban recién en desarrollo, guerra, proceso de desarrollo. No te olvides. Vamos acá. En esa época tan antigua, se le a los griegos, es decir, no se decía griegos, se decía aqueos, pero en el hispano es griego. Griegos. A la cabeza tenemos a Aquiles, no te olvides. Luego tenemos a Agamenón, Helena, Menelao. Por el lado troyano tenemos a Paris, Príamo, Héctor, Briseida, Andromeca. Los dioses que favorecen a los griegos, no te olvides, Atena, Poseidón y Hera. Los dioses que favorecen a los troyanos, Afrodita, Apolo y Ares. Argumento. El argumento es así de simple. Entre troyanos y griegos. ¿Por quién? ¿Por quién la guerra? A ver, chicos, ¿por culpa de qué se da la guerra? Paris, por raptar a Elena. Paris rapta a Escucha Elena, bien, profesor. profesor. Por Elena. Profesor, Paris, profesor. Culpa de Por Paris, Elena. por Paris. No te olvides, es culpa de Helena. Ojo, porque Helena ya antes, todavía antes, era una manzana de discordia. profesor, una pregunta. Y así te pregunto un reto. ¿Y cómo comienza la historia? La historia comienza con el rostro de Helena, no te olvides. Ya, a ver, dime, hija. ¿Cuál es tu pregunta? Profesor, ¿qué corriente literaria es? Clasicismo. Corriente literaria del clasicismo. Muy bien, profesor, esto trata de la, ¿ya? Esto trata de la lucha entre griegos y troyanos. Se habla de Menelao y Agamenón, los dos, los reyes, de decirlo así, pues príncipes, ya un rey y un príncipe, hermanos, y pues y se van a Troya a invadir. Aquiles, que no es uno de ellos, va por su propia cuenta. Consulta a su madre para ir a luchar a Troya. ¿Cómo se llama su madre, chicos? De Aquiles. ¿Cómo se llama la madre de Aquiles? Tetis. 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 A consultar a Tetis, su madre, la diosa de la, decirlo así, de la predicción. Y le dice, pues vas a acabar muerto. Hijo, si te vas a Troya, vas a morir. Acá, en Grecia, vas a vivir, tus nietos te recordarán, pero ahí morirás. Y donde vivís, será bien que se da el enfrentamiento entre Héctor y Aquiles. Aquiles mata a Héctor. Luego se da el enfrentamiento entre... No, disculpen. Primero se da el enfrentamiento entre Patroclo y Héctor. Luego Héctor y Aquiles. Y el enfrentamiento ya en la ciudad entre una flecha con Aquiles.
Y sabemos que en este proceso Se muere les- Aquiles. Profesor, se le escucha entrecortado, profesor. No, no se se le escucha escucha entrecortado. Entrecortado. Ya, Profesor, está entrecortado. Ni no escuché nada lo que dijo sus indicaciones. No se entiende, profe. A ver, chicos, De verdad, profesor. bueno, en ese punto, muchachones, justo ya hemos terminado. A ver, chicos, porque en este puntito sí me ha ganado el tiempito. La siguiente semana, está bien, el día martes que nos toca normalmente, vamos a desarrollar las preguntas de esta semana. ¿Está bien, muchachos? Sí, profesor. Ya, profesor, Sí, ya, profesor, sí, gracias. profesor. Ya, profesor, está bien. No, pe- 2, 3 y 1. Tengo que ir a almorzar. Fue un gusto. Espero que haya sido de utilidad la clase. Sigan, muchachos. Síganse preparando. Nos vemos hasta la siguiente. Chicos, Hasta la cuidan. siguiente, profesor. Semana. Profesor, ¿puedes hacer regresar a la primera diapositiva, porfa? Voy a regresar antes de Ya, retirar. profesor, hasta la próxima. Nos envía la diapositiva, profesor. En el Face, ya saben. En el Face, chicos. En el Face estoy subiendo pedazo por pedazo. Muy bien, chicos. Se cuidan hasta la siguiente semana. Hasta la próxima, profesor. Se cuidan, sigan estudiando, chicos. Hasta la siguiente semana. Chao. ¿Qué curso nos toca? Sí, ¿qué curso nos toca? Era Habilidad. como el mismo, estadística nos tocaba. ¿Nos tocará Habilidad. estadística? No, no, Y el no creo, por profesor eso no nos han está. pasado Creo, 20 tenemos minutos más. libre. Hora libre. Recreo. ¿Qué curso nos toca? Break, break. Vayan al cafetín, vayan al Recreo, cafetín. recreo. Libre, libre. Cafetín, cómprenme. Cafetín. Break. Ah, compren. Break. Me traen chocolate, por favor. Una galletita. Una galletita de... ¿Alguien al baño? ¿Cómo se llama? Invítame, invítame. Invítame. rellena, señora. Ellos no han venido.